Para los dos. Vamos a estar iniciando el programa, por supuesto, con la noticia más reciente que tiene que ver con el caso de Cristina Jones, este cuerpo que supuestamente podría corresponderse con el de ella. Acaba hace instantes de hablar la fiscal del caso, así que sobre esto empezamos en comunicación con nuestro corresponsal Celso Cuadro. Buenas tardes para ustedes. Hasta mañana, chau, chau. Hasta mañana. Celso Cuadro, entonces, está in situ, acaba de escuchar las declaraciones de la fiscal, nos puede hacer una puesta a punto y además aportar pormenores y detalles del caso que seguramente cuenta entre sus conocimientos. ¿Cómo está, Celso? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. Efectivamente estamos en la puerta de la Fiscalía Letrada de Chuy. Acaba de finalizar la conferencia de prensa de la doctora Sandra Fleitas. Dio algunos detalles, algunos de los cuales ya venimos manejando desde las últimas horas, pero fundamentalmente dijo que no se descartan más allanamientos y otras detenciones en las próximas horas. No tiene previsto o no tiene muy claro todavía si va a llevar adelante una formalización en la jornada de hoy. Si bien ya hay algún indicio y tenemos alguna información sobre que puede llegar a haber alguna audiencia de formalización en el juzgado, ella por el momento no lo pudo confirmar. Por otra parte, está esperando los resultados de las muestras de ADN que se les trajeron a los restos que fueron encontrados ayer, lo dábamos en Telemundo, en nuestra edición central, allí en la casa de Cristina Jones. Prácticamente es un 90%, yo te diría, de que se trata justamente de esta mujer. De todas maneras, lo quieren reconfirmar, 99%, y además esperar el resultado del examen del cuerpo. ¿Para qué? Para tratar de establecer de qué manera murió, si es que es ella, esta mujer. Recordemos, estaba en posición fetal, el cuerpo entero, dentro de una bolsa de nylon, envuelto además también en una frazada, y dentro de lo que era una especie de cámara séptica falsa, vamos a decir. Hubo que romper una parte allí de un enlosado para lograr llegar, después de escarbar aproximadamente 1,5 metros, a los restos que fueron encontrados por personal de bomberos y de efectivos de la policía de Rocha que estaban llevando adelante la investigación. Había órdenes de detención también desde el pasado día viernes, porque ya había algún dato o algunos indicios, dijo la fiscal, de que, bueno, hay algunas inconsistencias en las declaraciones de las personas que han sido, o a las cuales se les tomó declaración en primera instancia. Por lo tanto, se libraron 7 órdenes de detención. ¿Qué del casero? Porque originalmente... ¿Perdón? ¿Qué hay del casero? Porque originalmente... Sí. Por lo menos la familia directa era a quien apuntaba más, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el casero es el hombre más buscado, yo te diría. Se está prófugo, es el más buscado a esta hora, es el único que no aparece. De las 7 órdenes de detención que te decía, que se efectuaron el día viernes, 6 fueron localizadas las personas, son 4 mujeres y 2 hombres, y falta el casero, que no se lo ve, no se lo encuentra, y la policía lo está buscando. Ya hay orden de requisitoria y cierre de fronteras a nivel nacional e internacional para este individuo. Bien. Se especula con que podría entregarse en las próximas horas, pero hasta el momento no lo ha hecho. Y se especula, bueno, porque, a ver, obviamente acá falta un montón de información y es lógico que no se nos brinde, pues está la investigación en curso. Yo te pregunto y tú ves si me podés contestar o no, y de hecho si ya tenés la información. Porque llama la atención tantos indagados para un caso, llama la atención ahora más todavía que me digas que se especula que se va a entregar como si fuera, pareciera una banda de gente que se conoce, que se dedica a esto. ¿Voy muy mal rumbeada o qué? No. No, a ver, era una casa donde había mucho movimiento, mucha gente extraña. La señora era una persona abierta a recibir amigos, le alquilaba a este pseudo casero, dicen los propios familiares, porque ellos no lo sabían. Claro, el piso de abajo, que ya lo mostramos allí en Telemundo, el hombre comenzó a hacer algunas reformas, pero además comenzó a tener determinados vínculos con la mujer, compartir determinadas situaciones, y empezó a, bueno, manejarle el vehículo. Después tomó algunos atributos mayores y prácticamente era, en definitiva, se lo conocía como el casero del lugar. Lo que llamó la atención fue que el hombre atendió el teléfono ya cuando Cristina Jones estaba desaparecida. Y el hombre como fue que a declarar en una primera instancia y de hecho dio versiones encontradas.
dio versiones encontradas. Se dijo en primera instancia que la había llevado a la terminal de ómnibus de Punta del Diablo para que ella fuera a visitar a sus nietos a Punta del Este a las 10 de la noche. Esto no fue creíble para la propia fiscal. Después cambió su versión, dijo que la había llevado en realidad a Paysandú, allí a su pueblo natal. Ayer se hizo un allanamiento en Paysandú y se detuvo una mujer propietaria de un prostíbulo. Si me decís qué tiene que ver, la verdad que todavía no lo sé, pero la mujer está detenida. Y bueno, la policía está haciendo, y se hicieron allanamientos en Maldonado y algunos allanamientos en Punta del Diablo. Hoy de mañana se encontró en un lugar específico, en una construcción por allí, algunos documentos que dan cuenta de que este hombre estuvo en ese lugar, pero no se lo pudo ubicar. Y bueno, yo creo que es la pieza fundamental en toda esta historia, ¿verdad? Es a donde apunta la fiscal, donde apuntan los familiares. Él tiene mucho más para decir, pero no aparece. Bien. ¿Alguien puede explicar por qué la fiscal en declaraciones públicas recientes, de hace unos minutos nada más, de alguna manera trató de justificar o explicar que la investigación no se detuvo, como algunos familiares entendían o imaginaban, que llevaba su tiempo? ¿Por qué recién se puso primera y se está arrestando a tanta gente? Bienvenido sea el trabajo, ¿no? La pregunta es, a ver, Sí. pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó de nuevo que ahora sí se puede detener e indagar y en su momento no? ¿Qué pasó de nuevo que hoy la incongruencia o inconsistencia de la declaración original del casero resulta realmente sospechosa y en aquel momento no? Bueno, yo creo que el detonante fue ese tuit de Francisco Rabeca, ¿no? El propio hijo, que felicita al fiscal de Rocha, al fiscal Jorge Vaz, por el caso Scroll. La resolución del otro caso. Y es como... Creo que bueno, a partir de ese momento, por lo menos nosotros lo vivimos así. Hemos estado en aquel caso, en inmediatamente se hizo una reunión con el jefe de policía, con los abogados, y comenzó otra vez se comenzó a trabajar muy fuerte en eso. La fiscal dijo, bueno, yo estaba de licencia, me enteré del caso después, no sé las primeras diligencias que se hicieron, y yo nunca dejé de trabajar y le prometí a los hijos que la iba a encontrar. La hija está por acá, ahora no podía salir al aire porque recién termina de hablar con la fiscal, está bastante afectada. Me dijo, mirá, tengo mucha esperanza porque en realidad la fiscal Sandra Fleitas me dijo, voy a encontrar a quien mató a tu madre, y apareció un cuerpo. Así que bueno, le estamos dando todas las garantías del debido proceso y caso, ¿no? O sea, lo extraño es que se fue directamente a ese lugar, ¿no? Con un antropólogo, bueno, que se fue directamente al lugar. Hoy leía en la prensa, cosa que digo, también haría yo y creo que cualquiera en su lugar, ¿no? Frente a la desaparición de un ser querido, cuando no hay ninguna línea de investigación que avance, apelás a muchas cosas, y entre otras, y sobre todo porque contamos en nuestro país con algunos profesionales en el área, versus tanto no profesional en el área, de videntes, ¿no? De hecho, que trabajan o han colaborado en algunas ocasiones con la policía. El propio Francisco Rabeca nos contaba de haber ido a Marcelo Quistapache en su momento, que visualizó una escena determinada, donde se fue, se cavó y no se encontró nada. Y hoy leía en la prensa que también habían ido con otra mujer, que fue quien habló de un enterramiento y del enlosado. Bueno, la pregunta es, ¿quién da la orden? ¿O a pulmón de quién se termina excavando en ese lugar? Finalmente, ¿de una vidente, de la familia? ¿Cómo se da con eso? ¿Por qué se empieza a excavar ahí tanto tiempo después, no? Sí, es una muy buena pregunta, pero que la verdad todavía nadie me la ha sabido responder. Yo también la hice hoy muy temprano y prácticamente anoche cuando llegué al lugar. Y si observás, no... A ver, dicen que en realidad se buscó un antropólogo, se miró la casa y se vio que había algunos cambios en el lugar, en la zona, y eso, bueno, llamó la atención del antropólogo y fue él el que dijo, bueno, vamos a comenzar acá, y ahí arrancan a hacer la excavación. Me suena raro, pero es la versión que se nos ha dado en las últimas horas. Que la vidente estuvo anoche inclusive la vidente, es una mujer que habita en Montevideo, pero que anoche, cuando vio en Telemundo la noticia, rápidamente se vino a Punta del Diablo. Estuvo en el lugar porque además ella le dijo a los familiares que si ella lograba observar y mirar el lugar, podía llegar a determinar quién mató a Cristina Jones, así puntualmente. No sé en qué terminó todo esto, pero bueno, esa información está en poder de la fiscal. La propia
vidente había dicho efectivamente que a ella la habían tenido cautiva por allí, en la zona de abajo, y que le habían dado muerte y que la habían enterrado en ese lugar. Es importante Sí, que le el habían dado testimonio muerte en de la cama de la incluso, vidente, ¿no? porque que le habían dado muerte en la cama y que la habían tenido cautiva. Eso coincide con lo que nos dijo un vecino, que hoy es uno de los que está detenido, ¿no? Porque, bueno, fue de las personas de las últimas que la escuchó. Recordemos, ella desaparece, o por lo menos se la ve por última vez, el 16 de junio del año pasado, del 2018, y el 24 de junio este vecino dice que la escucha, pero que no la ve, como que estaba allí, en la parte de abajo. Eso es lo que se tiene hasta este momento. Celso, muchísimas gracias. Creo que hay algo interesante y muy cortito para cerrar. A ver, la fiscal acaba de decir, y esto es importante porque es otra de las grandes interrogantes que hay, que para ella no existen elementos que vinculen la muerte de Janice Scroll, la ciudadana norteamericana muerta allí en Punta del Diablo, con este caso. Eso lo acaba de decir, o por lo menos dice que lo quiere dejar bien claro. Por el momento no hay elementos. No descarta nada, pero no hay elementos. Bien, recuerden que se asociaron esos casos de alguna manera porque el perfil de ambas víctimas, bueno, tenía ciertos puntos en común. Ahí está. Y porque además, donde se encontró a la americana, incluso estaba en la imagen que había visualizado Quistapache pensando en Cristina Jones también, ¿no? Entonces también esa asociación de el enterramiento de la propia casa y demás, bueno. Celso, muchísimas gracias. Esta etapa es terrible, es muy dolorosa. Imagínense los familiares que te den el detalle, y esto recién empieza porque todavía falta ADN confirmar y la autopsia, pero de alguna manera, bueno, la reconstrucción, si finalmente es la mamá de ellos, saber todo esto. Y por otro lado es lo que se necesita para empezar a cerrar también, ¿no? Así que debe ser un momento de sentimientos bien encontrados. Celso, muchas gracias. Un abrazo, saludos. Abrazo. Selva, ¿cómo estás? Muy bien. Es un temón este tema, este problema de las mujeres, ya sea en este caso desaparecidas durante un tiempo y luego que aparecen sus cuerpos. Y es verdad que las dos mujeres tienen un perfil particular. Esta última, yo justo le contaba a Graciano que resultaba conocida por una persona amiga, porque además era funcionaria de una entidad importante, internacional. Ambas mujeres tenían ese perfil de ser personas de cierto nivel educativo, cultivadas, hablaban idiomas, independientes. Social. A mí lo que de verdad me llama, yo pensé que había habido alguna delación, porque ir expresamente a acabar en ese lugar, seguramente es un espacio, como hemos visto en el otro caso, muy amplio, el que está como jardín, pero ir a acabar a ese mismo lugar, 1 metro hacia abajo, y allí encontrar la fosa séptica, parecería que es una fosa séptica falsa, decían. Falsa, bueno, pero de todas maneras, ¿cómo sabía? No sé, es como si alguien hubiera hecho una delación y hubiera dicho, esto pasó así o pasó así. Es raro, el fenómeno realmente me resulta raro, porque francamente, uno a veces se pone a mirar cuando hacen los paneos de dónde buscan a las personas desaparecidas, y no es broma, son kilómetros de pronto que tenés hectáreas que tenés que buscar y empezar a rastrear y a probar si está o no está un cuerpo enterrado. Es difícil encontrar con tanta precisión el lugar de un cadáver. Bien, yo no sé si nosotros contamos, además esto no es una pregunta ni para Celso, ni pretendo que aquí se sepa, pero debe haber tecnología más de avanzada que pueda dar esa información y sea más fácil abarcar más zonas, no lo sé, supongo, ¿no? Claro. Se usa el georradar. Sí, bueno, pero no sé de qué nivel estamos hablando, de qué georradar estamos hablando, ¿no? Pepe. Primero, es una investigación que tiene serias fallas desde su origen. Segundo, hablando con Verónica, ahora los dos escuchamos hoy el mismo testimonio de Francisco Rabeca diciendo que hay una conexión con el caso de la Esmeralda, que hay el supuesto asesino, digo porque no ha sido procesado aún, de la ciudadana estadounidense, habría tenido una pareja que luego fue pareja del casero que están buscando, que se encuentra prófugo. Esa es una conexión que hizo hoy el propio Rabeca, aunque la fiscal está diciendo que no hay conexión ninguna. En tercer lugar,
yo escuché y vi el testimonio, sabiendo que íbamos a tocar este tema, del casero que se encuentra prófugo hecho a unos colegas hace poco tiempo atrás. Y él ante cámaras vuelve a narrar lo mismo que dijo en el juzgado. Y él dice, no dice que la llevó a ¿Cuál de la las terminal. versiones? No, la del viaje Punta del Diablo, Punta del Este. Él dice que llegaron a las 10 de la noche con su esposa y que ella ya no estaba, que había viajado y que 10 Esa días es una después nueva versión, entonces. la llamó por teléfono y el teléfono no respondía, saltaba el correo del celular. Es una cosa muy extraña porque cualquiera hubiese ido a la terminal de Punta del Diablo. Yo me fijé en Google, hay 2 frecuencias nada más, una de mañana y una de tarde. ¿Figuraba el nombre? No. No, pero basta con, ni siquiera nombre, basta con ver la cámara. 16 de junio, lo dice él. El 16 de junio, o la cámara de Punta del Este, de la terminal de Punta del Este, donde hay muchas más cámaras seguramente que en Punta del Diablo. Si no hizo ese viaje, bueno, hay otra vía para buscar. Y evidentemente alguien está mintiendo. A mí me llama muchísimo la atención. Y en la declaración de este hombre que se encuentra prófugo, él está muy preocupado porque le pide que regrese a la casa porque los perros la extrañan. Algo que puede ser absolutamente normal. De todas maneras, a mí siempre me llamó la atención de por qué no existía la preocupación de, más humana si querés, de quién le iba a pagar el sueldo al casero si la mujer estaba desaparecida. Nunca lo conversó con sus hijos, nunca se le ocurrió llamar a alguien para preguntarle, ¿y ahora en qué situación quedo yo? ¿Qué hago con la casa? No sé, preguntas que se me ocurren debieron haber estado en el marco de una investigación, pero me dio la sensación, de verdad, mirando esos documentos viejos, de que... De que al caso no se le prestó la atención debida en su momento. Vos lo dijiste. Claro, yo creo que, por supuesto que el profundo dolor y la solidaridad con la familia, pero cuando uno escucha a la fiscal y escucha los testimonios de los hijos de esta mujer, cuesta mucho creerle a la fiscal. Cuesta mucho creerle cuando dice que no es que el caso toma un nuevo impulso con lo sucedido con la ciudadana estadounidense en La Esmeralda, que se ha venido trabajando. Cuesta mucho, porque si hay un radar, estaba hace un año. Si hay un antropólogo acompañando la investigación, estaba disponible hace un año. A ver, los mismos personajes hoy indagados... Los mismos personajes hoy indagados existían en ese momento y no fueron en calidad de indagados. Entonces, realmente cuesta mucho creer que se había hecho todo lo posible. Y queda latente la pregunta que hoy se hacía uno de sus hijos, que decía, bueno, si no hubiese pasado este hecho espantoso que nadie desea que hubiese sucedido de La Esmeralda, si la embajada de Estados Unidos no hubiese puesto sus ojos sobre la investigación, exigiendo y pidiendo que se esclareciera la situación de esa ciudadana estadounidense, ¿este otro caso se hubiese aclarado? Queda esa pregunta pendiente. Yo creo que bueno, cada uno en su casa sacará sus conclusiones. Mi conclusión es que el caso no se hubiese aclarado, por lo menos en un tiempo prudencial, y todos sabemos que si las cosas no suceden en determinado tiempo, después es mucho más complejo poder esclarecerlo, ¿no? Y me queda la pregunta, ¿cómo es que alguien se apropia de tu casa, se apropia de tus mascotas, se apropia de todo lo que te rodea y no va en calidad de indagado? No lo entiendo. Alfredo. Sí, yo reivindico en ciertas situaciones la desesperación de la gente que tiene una pérdida de esta característica puede llevar a cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que hay que ser, dentro de lo irracional de la situación, ser racional. Y me parece que lo del antropólogo es un aporte importante, ¿no? Porque a veces se tiende a determinadas tipo de personas que se supone que tienen dones, y yo en realidad soy muy incrédulo con ese tipo de situaciones. Me parece que si hay ciencia, tratemos de usar la ciencia. Sí, pero fue un evidente que habló de losa y tierra. El antropólogo es aparentemente el que descubre, o acá hubo algún movimiento, alguna cosa así. Pero Alfredo, ¿tú no apelarías a un... No, yo no. Yo jamás apelaría ese tipo de cosas. Me parece que es absolutamente... Si sentís que no hay es ninguna absolutamente irracional. O sea, lo que... Yo soy demasiado racional. Y ante la, pero muchas veces... No apelaría. No creo en eso. No creo en los horóscopos tampoco. ¿Y dónde guardás? ¿Dónde guardás? No comparemos. No, sí, lo comparo. ¿Dónde sí, guardás el dato de que efectivamente muchas veces han dado con el clavo y han sido cruciales en la investigación policial? Yo creo ¿Qué hace con eso? ¿Fue casualidad? Se pueden atar puntas muchas veces. Yo, la verdad, me cuesta creer ese tipo de cosas. Realmente. ¿Para vos, Ale? No, y yo sobre este asunto, más allá de si el aporte de la ciencia a través de la antropología o personas que tienen supuestos dones distintos, ya el solo sentido común al que apelaron Pepe y Verónica, es decir, preguntas que son muy obvias, ¿no? Nosotros, con respeto,
muy tímidamente, las insinuábamos el día que el tema lo tratábamos aquí, Sí, como diciendo, ¿pero cómo? ¿Y fuiste a llevar a alguien en un horario donde no hay? Nadie. Además, supongamos que sí, pasa una semana, no preguntás, no llamás a los Y en hijos. ese momento Sí, están no fue distanciados. suficiente Igual, para la fiscal para avanzar en la investigación de este sujeto. pero además, incluso a propósito de que fue reconocido por uno de los hijos que había cierto distanciamiento con su madre, etcétera. Bueno, dijera Cita Rosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, llega un momento que la señora desaparece, que es la... hay cosas que de verdad lucen tan obvias que tengo la sensación de que quizás haya otro elemento para no adjetivar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, porque ahí me estoy perdiendo. Claro, quiero decir, estamos al borde de decir, che, hicieron muy mal las cosas desde el punto de vista de la investigación. ¿Sería la primera vez? Así como se han hecho muy bien en muchas ocasiones. También nos consta que bueno, se ha hecho quiero muy decir, mal en muchas otras. Quiero decir, a unos cuantos kilómetros del lugar, me pongo un freno, si querés, cauteloso de no adjetivar con tanta fuerza, porque la evidencia es tan grande, tan notoria, que me resulta muy difícil asumir esa seguidilla de errores basadas en el sentido común. ¿Se entiende lo que digo? Digo, a lo mejor hay otro asunto que manejaban las autoridades. En todo caso, el caso pegó un gran avance y en todo caso, repito una vez más, la impunidad parece que estaría llegando a su fin. Graciano. Las fallas en la investigación son imperdonables, son inexcusables, no tienen ninguna explicación lógica, ya que Alfredo apela a la racionalidad. Yo voy a dejar de lado aspectos que yo no domino, basándome simplemente en el uso de la razón. No hay ningún elemento que permita excusar o perdonar o pasar por alto los gravísimos errores, imperdonables errores en la investigación. En los dos casos, las víctimas, los cuerpos de las víctimas aparecieron en el mismo lugar donde vivían. En el caso de la ciudadana estadounidense, caso que se activó por la decidida intervención del consulado de los Estados Unidos, apareció abajo de una montaña de leña, en el fondo de la casa. En el fondo de la casa, y aparentemente habían hasta prendas de la persona que salían a la superficie. En el fondo de la casa donde vivía. Y en este caso, como bien han reseñado los compañeros, la versión de que la llevé hasta la terminal, se subió al ómnibus. Bueno, si fue estamos aburridos de ver las películas más obvias de investigación policial. La última persona que la vio con vida es el principal sospechoso. Y estaba enterrado en la casa. Y una investigación, una rápida inspección ocular, no se precisa ningún antropólogo para comprobar si un piso está recién hecho. Ese piso estaba recién hecho. La enterraron allí y arriba le pusieron el piso. Es muy fácil comprobar, digo, no se precisa ser un egresado del FBI para comprobar si eso está hecho recién o no. Entonces, me parece que son absolutamente inexcusables e imperdonables. Entonces, tan grave es el asunto que alguna autoridad de primer nivel tiene que explicar esto, porque esto es vergonzoso para la policía, en primer lugar, y para la justicia, en segundo lugar. Vergonzoso. Bien. Tenemos que hacer la primera pausa. Dejemos para continuarlo después, si les parece, en el próximo bloque, porque hay un aspecto y que no es menor, y que yo me pongo en el lugar de los hijos. Y yo escuché a la fiscal excusar su demora, digamos, en poder actuar, apelando a que no era un vínculo unido el de los hijos con la madre. Comparto. No lo dejar pasar si yo fuese los hijos. Les cuento, antes de ir a la pausa, un segundito. Bueno, se los cuento después, cuando volvamos. Ya venimos.